comprendiendo las diferencias entre israelí, hebreo, sionista, semita y judío. En la conversación global sobre Oriente Medio, es común encontrarse con términos como israelí, hebreo, sionista, semita y judío. A menudo se utilizan de manera intercambiable, pero cada uno de estos términos tiene un significado específico y connotaciones distintas. En este artículo extenso, exploraremos las diferencias entre estos términos, así como sus historias y contextos culturales, para ayudar a aclarar conceptos y promover un entendimiento más profundo de la diversidad de la región. Orígenes e identidad israelí. El término israelí se refiere a la ciudadanía y la identidad nacional de las personas que viven en el Estado de Israel. Un israelí es, en términos generales, cualquier individuo que posee la ciudadanía de Israel, independientemente de su origen étnico o religión. Israel, establecido en 1948, es un país democrático que alberga una población diversa compuesta por judíos, musulmanes, cristianos, drusos y otras comunidades religiosas y culturales. La diversidad cultural y religiosa de Israel. Israel es un crisol de diversas identidades culturales y religiosas. Los israelíes judíos representan una mayoría, pero también hay minorías significativas de ciudadanos musulmanes, cristianos, drusos y otros grupos. Cada uno de estos grupos aporta su propia herencia cultural y religiosa a la sociedad israelí. Los desafíos de la identidad israelí. A pesar de su diversidad, la identidad israelí a menudo está marcada por tensiones y divisiones, particularmente en relación con el conflicto israelí-palestino. Los desafíos en la definición y expresión de la identidad israelí reflejan la complejidad de la región y su historia. Hebreo como lengua. El término hebreo tiene una connotación lingüística y cultural. Se refiere al idioma hebreo, una lengua semítica que ha desempeñado un papel fundamental en la identidad judía a lo largo de la historia. El hebreo moderno es el idioma oficial de Israel y es hablado por la mayoría de la población judía del país. El hebreo como vínculo cultural e histórico. El hebreo es una lengua que conecta a los judíos con su herencia cultural y religiosa. La Biblia hebrea, conocida como el Tanaj, es uno de los textos más importantes en hebreo y es una parte fundamental de la tradición judía. La revitalización del hebreo como lengua cotidiana en el siglo XX es un hito en la historia lingüística y cultural de la comunidad judía. Hebreo en la diáspora judía. A pesar de su conexión con Israel, el hebreo también es importante en la diáspora judía, donde se utiliza en la liturgia y en la enseñanza religiosa. El hebreo es una de las formas en que los judíos mantienen su conexión con la tradición judía y la historia de su pueblo. Movimiento sionista. El término sionista se refiere a los seguidores del movimiento sionista, que aboga por el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. El sionismo es un movimiento político y nacional que surgió a finales del siglo XIX en respuesta a la persecución y discriminación de los judíos en Europa. El objetivo principal del sionismo es la creación de un Estado judío en su histórica patria. Diversidad de perspectivas sionistas. El sionismo abarca una amplia gama de perspectivas, desde el sionismo político, que llevó a la creación de Israel en 1948, hasta variantes más religiosas y culturales del sionismo. Si bien la fundación del Estado de Israel fue un hito importante para los sionistas, existen desacuerdos y debates dentro del movimiento sobre temas como las fronteras, los asentamientos y el conflicto israelí-palestino. El término semitas y su origen. El término semita se origina en el contexto de las lenguas semíticas, una familia lingüística que incluye idiomas como el hebreo, el árabe, el arameo y el acadio. Los pueblos que hablan estas lenguas se denominan semitas. Históricamente, los semitas incluyen a los judíos y a los árabes, entre otros. Abuso y controversias en torno al término semitas. En la actualidad, el término antisemitismo se utiliza para denunciar el prejuicio y la discriminación dirigidos contra los judíos. Sin embargo, la controversia surge debido a la ambigüedad de la palabra semita y su uso en el contexto de debates políticos y culturales. La identidad judía. El término judío se refiere a una identidad étnica y religiosa que se basa en la herencia cultural, la religión y la historia. Los judíos pueden ser seguidores del judaísmo, la religión principal,
O pueden identificarse como judíos étnicos sin una afiliación religiosa específica. La diáspora judía y la identidad global. A lo largo de la historia, los judíos han vivido en la diáspora, esparcidos por todo el mundo. Esta dispersión ha contribuido a una rica diversidad de identidades judías, con influencias culturales y regionales variadas. La identidad judía también ha sido moldeada por la historia de la persecución y la adaptación a diferentes entornos. La religión y la cultura judía. El judaísmo es tanto una religión como una cultura. Los judíos siguen las enseñanzas religiosas del judaísmo y participan en festividades y rituales judíos. Además, la cultura judía abarca la literatura, la música, la cocina y otras expresiones artísticas que han influido en el mundo. Aclarar las diferencias entre los términos israelí, hebreo, sionista, semita y judío es esencial para un diálogo significativo sobre cuestiones relacionadas con Oriente Medio y la identidad judía. Cada uno de estos términos representa aspectos únicos de la diversidad de la región y su historia. Comprender estas diferencias es fundamental para fomentar un respeto mutuo y una apreciación de las múltiples perspectivas y experiencias que conforman la narrativa de Israel, el judaísmo y la diáspora judía en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de la historia del pueblo de Israel. Esperamos que este contenido te haya proporcionado una comprensión más amplia de la importancia de este pueblo. Si te ha gustado este video y deseas seguir explorando temas fascinantes y educativos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Rompiendo Paradigmas. Aquí, encontrarás una amplia gama de contenidos sobre diversos aspectos de la historia, la cultura, la religión y mucho más. No te pierdas nuestras próximas entregas, donde continuaremos explorando temas en profundidad y desafiando las percepciones convencionales. Tu apoyo y participación en nuestra comunidad en línea son fundamentales y esperamos verte en futuros videos. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nosotros en nuestro apasionante viaje de descubrimiento en Rompiendo Paradigmas. Hasta la próxima.